nos pide hacer son dos ejercicios, ¿cierto? Uno de enfriamiento de cuerpos y otro de la segunda ley de Kirchhoff, que es un circuito. Entonces, primero, el primero nos dan los datos, ¿cierto? La temperatura inicial, nos da el tiempo de una temperatura, la temperatura ambiente y nos pide a un minuto cuánto es el valor de la temperatura, ¿cierto? Ahora vamos a ver que se cumplan todos estos puntos de aquí. Ya, entonces el primero que todo toca armar la ecuación diferencial. Bueno, les voy a mostrar acá en el informe. En el archivo que yo te pasé están todos estos archivos. O Ah, sea, ya. el informe, los archivos de Simulink, hay un Excel. Para Simulink tengo que descargar la misma Ya, versión entonces, por o... ejemplo, me dice, el ejercicio me dice que a medio minuto, que serían 30 segundos, la temperatura es de 25 grados. Entonces me Ya, pregunta cuánto será a un minuto, es decir, a 60 segundos. claro. Ya, entonces, esta aquí es la ecuación diferencial para este modelo. ¿Cierto? Esta aquí, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a una constante K que multiplica la temperatura menos la temperatura del medio. Esa es la ecuación diferencial. Entonces Ajá. vemos que acá se cumple este punto, este de acá. Plantear la ecuación diferencial que modele el caso. Esta es la ecuación diferencial. Entonces toca resolver esta ecuación diferencial. Bueno, como ya están viendo ecuaciones diferenciales, supongo que ya pues integran, resuelven y tienen la ecuación de aquí. Ahí está un poco más resumido o falta algún proceso. No, En el aquí video, está todo. claro, Está paso a todo. paso. Porque en el video que Sí. tenemos que explicar, imagino que tenemos que explicar también esta parte. Claro, en el No. video tienen que explicar que esta es la resolución. Es que como el video dice que dura 5 minutos, máximo un minuto debe hablar cada uno. Ya, ya. Entonces algo resumido entonces. Claro, por eso digo, En aquí lo tienen más que explicar que esta es la ecuación del modelo, Ya, la resuelven por variables separables y ya. obtienen la ecuación de la temperatura. Ya, ya. Todo se hay que Y ahí explicar. necesitan calcular la constante de integración, la calculan aplicando la temperatura inicial, ¿cierto? Me da la temperatura inicial en tiempo cero, entonces si yo hago esto, corremos. En tiempo cero se me hace 1. Entonces la Claro. temperatura inicial era 37, ¿cierto? Aquí está 37. La temperatura al medio, el dato me decía que era 15. Entonces si yo paso a restar acá, me sale 37 menos 15, me dice que la C es 22. Entonces vuelvo a escribir la ecuación de la temperatura con el valor de la C. Y ahora yo necesito calcular la constante, esta constante de aquí. Entonces, por ejemplo, para calcular esa constante, lo que yo tengo que aplicar es la condición intermedia. Pues recuerda que acá en el ejercicio me dice que en medio minuto son 25 grados Celsius. Entonces yo voy a ocupar ese dato de ahí para poder calcular esa constante. Ah, ya, ya. Entonces me dice que en 30 segundos, si es que como acá es K por T, si yo multiplico el T, que serían 30 segundos, que son medio minuto, en medio minuto la temperatura vale 25. Lo que hago es pasar a restar, despejar, aplico logaritmos y me sale el valor de la K, este valor de aquí. En este de aquí siempre tiene que salir negativo porque, o sea, se va enfriando. O sea, está caliente y se va enfriando. Tiene que enfriarse hasta la temperatura ambiente, que serían los 15 grados. Entonces, por eso en el video tienen que decir que resolvieron la ecuación diferencial, Ya. aplicaron las condiciones iniciales, las condiciones intermedias, calcularon las constantes y aquí obtuvieron la ecuación de la temperatura. Esta es la ecuación de la temperatura final. Ah, ya, ya. Entonces todo, o sea, básicamente lo que está explicando ahorita y más lo que está en las letras ahí del informe es lo que, cómo llega al resultado. Porque, Exacto, por eso en el claro, informe, o sea, yo le estoy explicando ahorita para que entienda, pero aquí en el informe sí, sí, igualmente pueden leerlo porque aquí está escrito cómo es el procedimiento. claro. No, pero igual, de todas maneras, estoy grabando la reunión para, con esas palabras que está explicando, poder ahí decir de otra forma. Porque si vamos a leer, ese nos puede poner bajos puntos, no Claro, sé. ajá. Ah, ya, Entonces ya ya, tienen la claro. ecuación de la temperatura, es lo importante. Ya, Ahora, y acá en esta cosa me dice que calcule aquí. ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que la temperatura ultimapal va a 15 grados Celsius? Ah, aquí. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo después de un minuto? Es decir, después de 60 segundos. Entonces, como yo ya tengo la ecuación de la temperatura, lo que hago es reemplazar el tiempo por 60 y me sale este valor. Me dice que a un minuto la temperatura es de 19,5405 porque ya ya. tengo la ecuación de la temperatura.
Entonces, por ejemplo, me pide hacer una tabla. También acá, verás, acá me pide realizar una tabla para un tiempo de 0 a 10 minutos. Porque como yo estoy trabajando en segundos, entonces le hice su equivalente en segundos y en minutos. ¿Sí ves? Claro. 30 segundos, medio minuto, 60 segundos, un minuto y así hasta llegar al... Una pregunta, los valores que están ahí en temperatura, por ejemplo, 37, 24, todos los de ahí, ¿en qué unidades son? ¿En centígrados o Celsius? O sea, Celsius, un grado Celsius. Ah, ya, grados Celsius. Ya, Sí, son grados Celsius. ya. Entonces, como bueno, entonces yo le metí en Excel, porque igualmente les pasé este Excel, porque acá, verás, tú metes si ves, esta aquí es la ecuación de la temperatura, que tú ves ahí. Ah, ya, ya. Una que era Ok, 15 más 22 por el exponencial, por la constante, por el valor del tiempo, que son los que están acá. claro. Entonces ahí también me sale la gráfica. Pero lo importante ahorita son las tablas, ¿cierto? Entonces, si ves, por eso te digo que inicialmente era 37 y al final se queda en 15 porque se tiene que quedar en la temperatura del medio, los 15 grados que me da. Claro. Entonces, esta aquí se respondería más o menos a la pregunta que está acá, porque me dice cuánto tiempo transcurrirá aproximadamente para que la lectura del termómetro marque 15 grados Celsius. Entonces, podemos decir que ya a partir de este valor de aquí, si es porque ya me da, con dos decimales ya me da cero ya. Claro. Entonces, podemos decir que ya en 5 minutos ya se quedan 15 grados Celsius. Y el resto Ya. solo va bajando poquito, poquito, poquito. Es poco. Ahí decía usted que el valor debería ser negativo. No. No, el valor de la constante. Ah, ya de la constante. Esta constante cada acá, esta tiene que ser negativo, Ah, ya, porque ya. la temperatura decrece. Eso indica que la temperatura decrece, va de mayor a menor. Entonces allí no. Claro, aquí no, la Ya, temperatura llega hasta 15 nomás. ya, ya, listo. Sí, esa era la duda, ¿no? Ya. Entonces aquí están las gráficas que salen del Excel que les mostré. Igualmente yo les pasé el Excel. Sí, por eso te digo, sí, así es la gráfica. La Ya, temperatura inicia en 37, porque aquí está el valor de 37, y va decreciendo, decreciendo hasta que se quede en 15. Pues se tiene que quedar en 15. claro. No, acá está en minutos, sí, pero acá me sale el eje X de 0 a 10 y acá abajo me sale de 0 a 600, que 10 minutos equivalen a 600 segundos, que es lo mismo. Ya, ya. Y ahora vamos, ahora sí, al Simulink. Porque en el video les piden que indiquen cómo realizar el Simulink. Es una pregunta, ¿ustedes tienen MATLAB instalado o usan el online? Eh, yo ahorita estaba viendo, tengo instalado una versión que dice MATLAB, sí, ¿Pero qué pero, versión de qué año es? pero no sé cómo ver eso del año MATLAB. No, no importa, y ahí no, intentas abrir los archivos, sino para bajarle la versión. Ya, ya. No, este es el segundo. Abrir ubicación del archivo. Primero expliquemos cómo funciona esta cosa. Verás, aquí en Simulink, técnicamente lo que uno tiene que meter es la ecuación diferencial. ¿Cuál era la ecuación diferencial? Voy a escribir aquí por aquí. Era la igual, la temperatura, respecto al tiempo, igual a la constante Simulink K. sí tengo instalado, ese lo instalé ahora poco. Ese no hay problema con la versión, igual sí lo podría abrir, ¿verdad? No, es que el que te da el problema de la versión es el Simulink, no es el MATLAB. Ah, Simulink es la verdad el problema. Sí, pero Sí, lo, pero no, lo instalé por eso te digo, hace poco, ¿no? si tienes una versión mayor a la mía, porque yo tengo la 2019. Ah, Si ya, tienes la 2019 o la 2020 o 21 o 22, vas a poder abrir sin ningún problema. claro. Si tienes de la 19 para abajo, yo tengo que volver a guardar los archivos para que se guarden en versiones inferiores. Pero eso no hay Ya, problema, sí se puede abrir. ya, listo. Entonces hoy día mismo dejo revisado toda esa cuestión. Sí, que se abran los archivos y todo. Ya, Ya, verás. Entonces yo tengo esta ecuación diferencial de este sistema de temperatura. ya, Ahora, yo voy a suponer que por aquí va la derivada, es decir, este valor de aquí, que la derivada de la temperatura respecto al tiempo, por eso les escribí acá. Ahora, yo cómo obtengo el valor de solo la temperatura, es decir, yo integro este valor de aquí. Este bloque que está aquí se llama integrador. Si por aquí entra la derivada de la temperatura, si yo integro esa derivada, voy a obtener la temperatura. Si ven, acá tengo la T, obtengo la temperatura. no, ya. Entonces,
Y el integrador yo debo mandarle la condición inicial. La temperatura inicial es la condición inicial, es de 37, porque en el ejercicio me dice que inicialmente es 37. Ya, entonces si yo le mando la condición inicial, me va a salir la temperatura. Ahora, me dice que ese valor de aquí, de esta derivada, va a ser igual a la constante K. Aquí está la constante K, que Ya. ya es un multiplicador. Si ves el valor que yo calculé acá, ¿recuerdas que fue el que calculamos acá en el informe? Aquí está por acá. Ya menos 0.0263. ¿Sí? Es el que está aquí, No, menos Amuya. 0.0263. Entonces lo que yo hago es, esa constante K, multiplicarla por el valor que me entra de la temperatura menos la temperatura del medio. Es decir, si yo acá obtengo la salida de la temperatura, lo que yo hago es mandar este valor de la temperatura por acá. Y este aquí es positivo, si que la temperatura es positiva, la temperatura del medio es negativa. Yo uso este sumador de acá técnicamente para restar, pues se llama sumador este elemento. Ah, Entonces, ya. como acá entra la temperatura menos la temperatura del medio, ¿sí? Por eso está menos aquí. Y eso que multiplica la constante K, ¿sí? Todo esto multiplica la constante K y eso es igual a la derivada de la temperatura, que es lo que me sale por aquí. Entonces ustedes, para explicar cómo hicieron, se van a esta opción que dice acá arriba hay una opción que se llama Library Browser, se llama. Ya. Entonces ustedes abren esto aquí, déjame que se me abra rápido, y ahí se les abre esta ventana de acá. Entonces deben buscar primero el scope. Pueden ir aquí en continuos. Si ven, este que yo les digo, este es el integrador. Cuando abren, dan en continuos y arrastran el integrador. Seleccionan y arrastran. Entonces ahí él ya les aparece acá. Ya, ¿qué más? Si ves, me sale integrador. Me sale Ya. sin el X sub 0. Si ves que me sale sin el X sub 0 y solo me sale una entrada. Claro. Yo necesito la entrada de la condición inicial. Entonces lo que yo hago es darle doble clic. Cuando yo le doy doble clic, me aparece acá, me dice que muestre de forma externa. Aquí me dice la condición inicial, me dice interna. Yo la puedo poner aquí los 37 o puedo poner agarrar externo, lo doy en aplicar, le doy OK y si ya me aparece la condición externa para yo conectarle de acá. Entonces este de aquí es el integrador. Ahí mismo esta librería van a buscar lo que es constante. Bueno, vamos a buscar la constante, se está aquí. Veamos, bloques comúnmente usados. Estos valores que ustedes ven en cuadrados, estos cuadros de aquí son constantes. Es decir, yo le puedo meter números. Si ven, aquí está 15, el valor de la temperatura del medio, 37, el valor de la temperatura inicial, eso lo meto con constante. Igualmente yo hago así lo mismo, lo arrastro, ahí le pongo el valor, pongo 24 y 34, lo enter y ahí lo conecto. Entonces eso se va haciendo acá. Ahí. Y ahí mismo van a buscar la ganancia. Si ves, este que está aquí como un triángulo, es una ganancia, se llama gain. Ustedes van y seleccionan acá y me aparece que le ponen el valor de la constante que es el de acá. La diferencia con este de acá, que entre este círculo, ven, este cuadrado y este triángulo, es que este cuadrado solo es un valor. En cambio, este de acá ya me multiplica. Porque recuerda que era la constante K que multiplica la temperatura menos la temperatura del medio. Es decir, ya me multiplica este valor. En cambio, acá tengo que sumarle. Entonces, o le dan doble clic, si es que no aparece, le dan doble clic y le pones un valor. O al que sea, y ya aparece. O le hace más grande y ya aparece. Ya, ¿qué más? Ahí mismo en este library browser van a dar la que dice scope. Esta que dice scope es como un osciloscopio. ¿Bien? Para hacer, si ves que aquí solo me da una entrada, yo necesito dos entradas. Entonces, le doy clic y me voy acá arriba donde dice scope, le digo el número de entradas, bueno, le pongo dos, pero en este caso le puedo poner tres, le doy enter y me puede dar hasta tres entradas del scope. Es decir, para yo ver la gráfica de tres señales diferentes. Aquí solo estoy viendo la temperatura y la derivada de la temperatura.
Y por último, aquí mismo tiene que estar el sumador, ¿sí ven? Este que se llama sum, igualmente. Cuando yo lo arrastro me sale positivo y positivo. Le doy doble clic, entonces ahí quiero positivo y negativo. Para que me salga positivo y negativo y poderle contestar la señal. Entonces Ya. ustedes así van a explicar en el video. Van a decir que entraron a la librería de biblioteca, seleccionaron los componentes, realizaron el esquema en función de la ecuación diferencial, tengo la salida de la derivada, uso un integrador para obtener la variable como tal, cojo la variable, la llevo al sumador, le resto la temperatura del medio y multiplico por la constante de temperatura. Y al Ya. integrador le debo mandar la condición inicial para obtener la respuesta. Claro. Ya, entonces ahí cuando ya tengo todo diseñado así como está aquí, yo lo voy acá arriba donde dice correr. Ya. Ya, es cierto, y es importante que acá siempre me dice el tiempo de parada. Como me dices que son hasta los 10 minutos, recuerda, quedan 600 segundos. Simulink trabaja en segundos. Entonces por eso yo tengo que mandarle acá en segundos. Yo le doy en correr y le doy doble clic al scope. Con doble clic se me abren ya las gráficas que yo les dejé. Solo tienen que darle doble clic ya. Ah, ya, ya. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo, si ves que tengo la misma gráfica de aquí que me salía en el Excel, si ves, la misma. Inicia en Claro. 37 y termina en 15. Inicia en 37, si quieren ver que es 37, le dan este símbolo más, se acerca, si ves que inicia en 37, inicia en 37 y termina en 15. Y además, aquí está, si me está señalada acá arriba con estas leyendas, ¿sí? La roja es la de la temperatura y la del azul es la derivada de la temperatura. Porque acá o sea, en los requisitos me pide que comparen el mismo gráfico las señales de la derivada de la temperatura y la temperatura. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Esta es la derivada de la temperatura al azul y esta es la de la temperatura. Oh, Entonces ya. con esto se comprueba que más o menos a los 5 minutos ya se queda estable. Entonces ahí si leen el informe dice que ya a partir de los 5 minutos, como ya no varía más la temperatura, se vuelve constante y la derivada una constante cero. Por eso acá viene de un valor bien pequeño negativo, que es el valor de la constante, hasta que llega, o sea, hasta que llega a una constante ya, se queda estable el sistema. Y por eso se mantiene en cero la derivada de la temperatura. Entonces más o Claro. menos esa es la explicación que tienen que dar. Ya listo. Igualmente, como le digo, estoy grabando para así tal como está diciendo, vamos a intentar explicar. Sí. Ya, entonces ese sería el primer ejercicio. Basado. Una pregunta, ¿qué nombre le Dime. podríamos dar a este diagrama que está aquí? O sea, lo explicaríamos como el diagrama que realizamos en Simulink. Diagrama de bloques de... no, no, sí, algo así le puse el nombre en el informe. Eh, Diagrama de bloques de la ecuación diferencial de temperatura. Sí Ah, le ya, pueden ya. decir. Oh, ya listo. Sí, sí, diagrama de bloque. Ya. Ahí sí. Y con esto se comprueba así de que en el SCOPE me sale la misma gráfica que me sale en el Excel con las tablas de temperatura que yo realicé. De Ahí. 0 a 10 minutos. Entonces vemos que, o sea, siempre me gusta, o sea, verles que todos los puntos del trabajo se cumplen para que no vean que Claro, claro. faltó esto. Entonces se realizó la simulación, Ya. se comparó las señales en la misma gráfica que les indiqué, Ya está. elaboramos el diagrama de bloques, hicimos la tabla de 0 a 10 minutos, se resolvió la ecuación diferencial y bueno, y se planteó la ecuación diferencial, ¿cierto? Sí, sí. Están. Ya, ya están esos puntos entonces. Sí. Entonces ahí vamos al segundo ejercicio. Me pide casi lo mismo, ¿no? Encontrar la ecuación diferencial, el modelo, resolver la ecuación diferencial, hacer una tabla, hacer el simulí y comparar las salidas, las señales. Vamos a quedar. No, entonces supongo que están por tercero, pero ya tienen que haber visto circuitos eléctricos. Sí, algo así. Simulink estamos. Bueno, por lo menos yo estoy viendo. Lo que es Simulink ahora. Ya, pues entonces, vean, este circuito es un circuito, en realidad es fácil. Es un circuito RL en serie. Me dice que la segunda ley de Kirchhoff me dice que el voltaje de entrada, es decir, el voltaje de la fuente, va a ser igual al voltaje en la resistencia
más el voltaje de la bobina. Ya. Entonces yo para plantear la ecuación diferencial necesito saber cuál es el valor del voltaje en la bobina y el voltaje en la corriente. Y ese valor, por ejemplo, en la corriente, ve en la corriente, es que el voltaje en la resistencia. El voltaje en una resistencia es la corriente por las resistencias. Y el voltaje en una bobina es el valor de la bobina por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y esta sería la ecuación diferencial de este sistema de aquí. Entonces, con eso de ahí, ya tenemos planteado por lo menos el primer punto, que es cuál es la ecuación diferencial que modela el caso. Claro. Ahora, yo voy a reemplazar esos valores, porque acá sí me dan los datos. Me dice que la batería es de 9 voltios, me da 10 ohmios y 3 cuartos de Henry. Entonces yo tengo, ¿cuánto vale? Espérate. Entonces, la batería, BS es la batería, es decir, los 9 voltios. La corriente es la que no sé, la que yo voy a buscar. El valor de la resistencia son 10 ohmios y la bobina son 3 cuartos. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí aplico el mismo sistema, ¿cierto? Hago variables separables, integro, aplico logaritmos, exponenciales, calculo las constantes. Me sale que C vale menos 9 décimos la constante. Y cuando yo resolví aquí, espérame, ya aquí resolví, ¿cierto? Aquí tengo la ecuación diferencial, pero me falta la constante. Entonces ahí yo aplico la condición inicial. Siempre que me falta la constante de integración, aplico la condición inicial. Y en el ejercicio me dice que la corriente en tiempo cero es igual a cero. Entonces por eso aquí se hace cero, acá en tiempo se hace cero. Y obtengo solo C, digo 9 para 10, entonces C sería menos 9 décimos. Y yo vuelvo a escribir la ecuación diferencial ya con el valor de C. Obtengo. Este ya sería la ecuación de la corriente de ese circuito. Claro. Ya, y ahora me dice realizar la tabla. Yo realizo la tabla lo hice con incrementos de cero cada 0,25. Sí, aquí como la corriente es o sea, cuando tú cierras un circuito, aplastas un botón, o sea, es instantáneo. Por eso tú ves que se va casi de 1 a 0,9. Entonces tengo de 0 a 2,5 segundos. Que me pide 2,5 segundos, creo que me pedía. Sí, de 0 a 2,5 segundos. Tengo la tabla, igualmente esa tabla está en el Excel que yo les pasé, está más abajito. Esta aquí es la gráfica que sale así. O sea, obtengo la tabla, comparo la gráfica y me voy a realizar el Simulink para comprobar que esta gráfica aquí son los valores reales. Entonces me voy al ejercicio de circuito. Ya, entonces teníamos la ecuación, digamos, que era la derivada de la corriente respecto al tiempo. Es que aquí más largo, mejor le pongo acá. ¿Cierto? Esta aquí es la ecuación diferencial, ¿cierto? Con los valores ya reemplazados. Me dice que si yo paso esto para acá, a restar me quedaría 3 cuartos, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, va a ser igual a 9 menos 10i, ¿cierto? Entonces si paso hasta aquí para el otro lado, que es lo mismo. Entonces yo esta ecuación diferencial es la que voy a meter en el Simulink. Ya, entonces si aquí entra la derivada de la corriente, significa que yo para obtener la corriente voy a integrar, uso el integrador, ¿cierto? Y aquí ya no le pongo externamente la condición inicial porque, por ejemplo, si le doy doble clic, ya me dice que la condición inicial es cero y en el ejercicio me dice que es cero. Entonces ya no necesito ponerle externo. Y entonces si aquí entra la derivada de la corriente y acá me sale la corriente, entonces tengo que multiplicar por 10 porque me dice que el valor del voltaje en la resistencia es la corriente que me sale por aquí por el valor de la resistencia que era 10, Ya. ¿cierto? Sí, sí. Y eso se resta menos el valor de la fuente. Sería el valor de la fuente menos el valor del voltaje de la resistencia, que sería la I por R. Para eso uso el sumador.
Y ahora, como tengo ese valor de ahí y me dice que es 3 cuartos de la derivada de la corriente. Entonces lo que tengo que hacer es uso este aquí es un divisor. Obviamente, aquí en el Library Browser, por aquí tiene que estar el divisor. Si no está aquí, o el que no encuentra, le dan doble clic. No, así ponen divide. Este aquí se divide. Ahí debe aparecer. Como le doy doble clic. Se divide. O si no, le van acá, divide. Se va a terminar la reunión en 10 minutos. Ahí nos volvemos a conectar. Simón, si ve, la cosa es que Sí. ponen este de que se divide, lo arrastran y aquí les debe aparecer. Porque necesitan dividir el valor de los 3 cuartos que multiplica a la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, ustedes en el video van a decir, tenemos la salida de la derivada de la corriente, usamos el integrador para obtener la corriente. Multiplicamos esa corriente por el valor de la resistencia y restamos al valor de la fuente. Una vez que restamos el valor de la fuente, dividimos para 3 cuartos del valor de la bobina para obtener la derivada de la corriente. Y se vuelve un bucle. Entonces en el circuito me pide, igualmente en el ejercicio me pide comparar la gráfica de la corriente y la derivada de la corriente. Pues en este aquí, o sea, en el scope, ustedes le mandan, como esta es la derivada de la corriente, cogen, digamos que no tuvieran aquí, le borro, yo cojo aquí así, le mantengo aplastado con clic y se me pega ahí. ¿Cierto? Y si no tuvieran acá igualmente te queda así, lo que yo hago es agarrar aquí y pegar ahí. Entonces, como este gráfico me pide de 0 a 2.5 segundos, recuerda, acá el tiempo de parada le pongo 2.5 segundos. Le doy en correr y luego le doy doble clic al scope. ¿Sí ven? Entonces ahí tengo el valor de la corriente, que es la gráfica azul, que se me debe estabilizar en 0.9. Y el valor de la derivada de la corriente, que se inicia en 12. Entonces, por ejemplo, esa parte explico acá en el informe. Gracias. Obtengo ya ese valor de ahí. Ya, ¿por qué la derivada de la corriente inicia en 12? Aquí les dice. Porque si inicialmente la corriente, o sea, inicialmente es cero, pero ahora si yo derivo esa ecuación que tengo de la corriente, obtengo este valor de aquí. Este sería la derivada de la corriente. Y si esto es cero, significa que esto se me hace 1 por el exponencial, entonces por eso me queda 12. Por eso en la gráfica obtengo que inicia desde 12 acá arriba. ¿Sí? Inicia desde 12 la derivada de la corriente. Y la corriente inicia en cero y se va a estabilizar en 0.9. ¿Por qué? Porque se estabiliza en el valor, se llama el valor de estado estable, 0.9. Si ves incluso en la tabla me dice que es 0.9. En ese valor se debe estabilizar la corriente. Ahora, entonces yo lo que veo acá es, con este símbolo que si yo le acerco, si ves que se estabiliza en 0.9, más o menos casi un segundo por ahí. Y a un segundo se queda establemente en 0.9. Entonces, por eso en las conclusiones también les puse esa parte de ahí, que se estabiliza más o menos un segundo. ¿Dónde está? Sí, igualmente es muy similar a la gráfica que sale en el Excel. Se estabiliza en 0.9, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí coincide. Sí coincide. Ya, entonces ahí ya se sacó, igualmente se cumplió con todos los parámetros. Mira, se planteó la ecuación del modelo, se resolvió la ecuación diferencial, se hizo la tabla de 0 a 2.5 segundos, 2.5 segundos, se elaboró el diagrama de Simulink, se realizó el sistema, ya se hizo la captura de pantalla de la salida con el scope y todo lo que es el diagrama de bloque, y en la misma gráfica se comparó la derivada de la corriente y la corriente. Claro. Entonces, esas serían las partes del trabajo que les tocaba hacer.
Entonces, más que todo en el video tienen que explicar las partes que les indiqué. Claro. Sí, pero como le digo, ahí me imagino yo que tiene que ser de una forma más o menos rápida y claro, y que se entienda, porque 5 minutos creo que es poco tiempo, poquísimo para Claro, o sea, yo ahorita poder. les estoy Claro. explicando para que, Sí, o sí, sea, claro. entiendan Cómo se cómo se realizó. hizo. Sí, sí, no, está muy bien, Mm. está muy bien. Pero así mismo le digo, tendría que ser una forma bien resumida para alcanzar esos 5 minutos. Ya Claro. verán, yo les puedo ayudar a distribuir. Por ejemplo, ¿Cómo una podríamos hacer persona ahí? el que inicie, ya que presente el grupo y todo lo que siempre se hace, inicie con, por ejemplo, con el primer ejercicio. Y Ya. ya tenemos los datos del ejercicio uno, tenemos la temperatura inicial, la temperatura del medio, la temperatura a un valor de 30 segundos y planteamos el modelo con la ecuación diferencial de la ley, se llama la ley de enfriamiento de Newton, así se llama. Ah, ya, ya. Igualmente está escrito aquí. Entonces, para poder resolverla, procedemos a realizar variables separables, aplicamos logaritmos exponenciales y obtenemos la ecuación de la temperatura. Necesitamos calcular las constantes, aplicamos la condición inicial. Una vez que aplicamos la condición inicial, se obtiene el valor de la C. Ahora, para poder calcular el valor de K, necesitamos aplicar la condición intermedia, que la condición intermedia me dice que a 30 segundos el valor es de 25 grados Celsius. Entonces, aplicamos ese valor de temperatura, despejamos la K, aplicamos el logaritmo y obtenemos el valor de la K, que es negativo. Y negativo porque me indica que el valor de la temperatura va decreciendo, porque se va enfriando. Y con eso obtengo la ecuación de la temperatura. Ya, ya. Más o menos una persona podría explicar así. Claro, hasta así, hasta Ya, ese ahí punto, nada más. la otra persona Ya. que inicia diciendo, por ejemplo, nos pide realizar el valor de la temperatura a 60 segundos y se obtiene el valor de aquí, o sea, reemplazando los 60 segundos, que son 19, o sea, un minuto, 19,54. Y también se puede ver que el valor en la tabla, ¿ves? Igualmente cumple con la condición. En 60 segundos es 19,54, busco los 60 segundos aquí, 19,54. Con eso ahí tengo la tabla de 0 a 10 minutos y vemos que ya a partir de 5 minutos ya el sistema se estabiliza en 15 grados. Y tenemos las tablas, bueno, en este caso serían las gráficas hechas con la tabla. Y vemos que la temperatura decrece, está en minutos, de 0 a 10 minutos, y la que es la misma, pues simplemente está en segundos. Ahí venga otra persona, y ya sería la tercera persona. La Claro. segunda habla hasta aquí, Sí, sí. y la tercera persona que explique el simulink. O pueden hacerlo con la captura de Claro, se pantalla puede o con hacer una con simulación. el mismo informe. Claro, ajá. Sí, sí, se ve bien. Ya. Entonces, si tenemos el diagrama de bloques, necesitamos la derivada de la temperatura. Para yo obtener la temperatura, aplico un integrador. Al integrador le aplico la condición inicial que me da el problema, que sería 37 grados Celsius, y yo obtengo el valor de la temperatura. Como me dice que la constante que es multiplicada por la temperatura menos la temperatura en medio, aplico un sumador que me dice la temperatura menos la temperatura en medio multiplicada por la constante K. Entonces eso es igual al valor de la derivada, que luego se recicla, se vuelve a integrar y me vuelve a salir. Y con eso me da la salida, la respuesta del sistema. En el scope grafico la derivada de la temperatura y la temperatura, que es lo que me pide el problema. Una vez que yo grafico eso, me da aquí en la gráfica roja, en la curva roja, me da el valor de la temperatura, que técnicamente es la misma gráfica que me salió arriba con los valores de la tabla y con la respuesta de Simulink. Vemos que la temperatura decrece y ya se queda estable a partir más o menos de unos 5 minutos. Ya el valor no cambia. Por eso la derivada de la temperatura cuando llega a los 5 minutos técnicamente se hace cero porque es una constante y se mantiene estable. Y ahí ya sería la tercera persona. Tres personas explicaron hasta el primer ejercicio. Pero incluso el Ah, primero es ya. más largo que el segundo. Ahí viene la segunda persona y dice, bueno, tenemos un circuito en serie RL, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff que me dice que el voltaje dentro de una malla cerrada va a ser igual al voltaje de la fuente, va a ser igual al valor del voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina. El voltaje de la resistencia es la corriente por la resistencia y el voltaje en la bobina es el valor de la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Reemplazo los valores con los datos.
¿Cuánto es el valor de la fuente? 9 voltios. ¿Cuánto es el valor de la resistencia? 10. ¿Cuánto es el valor de la bobina? 3 cuartos. Procedo a despejar con variables separables. Saco la ecuación diferencial. No, la ecuación diferencial no. Saco la ecuación de la corriente, pero me falta calcular las constantes. Siempre para calcular las constantes, aplico la condición inicial. Una vez que aplico la condición inicial, obtengo el valor de la constante y reescribo la ecuación ya con la constante que yo calculé. ¿Cierto? Y ahí esa misma persona explicaría sobre la tabla. Se pide graficar, bueno, se pide una tabla con valores de 0 a 2.5 segundos. Se ha hecho con un incremento de 0.25 y el valor de la corriente. Entonces se puede ver que ya en 1.75